Bien, continuamos con el tiro parabólico, movimiento de proyectiles, que es un tema un tanto delicado porque sí tiene su grado de complejidad. No es difícil, simplemente agarrarle el hilo y ver el grado. Tiene mucho que ver con, les decía, de las fuerzas, la suma del componente horizontal, el componente de la vertical. Son bases de las diferentes asignaturas, de las diferentes temas que ya abordamos en videotutoriales, pero bueno, este tiene su ejemplo, ¿no? El movimiento de tiro parabólico, les decía yo, puede ser como en el deporte de un juego de béisbol, en el caso de dar un batazo, ¿no? A mí me gusta el béisbol, y me gusta el fútbol, en el caso lo va a los Pumas, en el caso de un tiro de esquina. También me gusta el básquetbol, ya no lo juego mucho, pero cuando era más joven le iba a los Bulls de Chicago. Entonces también en una canasta, ¿no? El tiro parabólico nosotros lo podemos observar de esta manera. Lanzamos un objeto, genera una trayectoria parabólica. El parabólico, movimiento de proyectiles, también puede ser el lanzamiento de una bala. Entonces, bueno, el movimiento uniformemente acelerado de manera bidimensional, se llama de manera bidimensional porque tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión del eje de las X y otra dimensión del eje de las Y, ¿no? Entonces, en donde la aceleración es igual a la gravedad, en el que los cuerpos son disparados con una velocidad, cual forma un ángulo de inclinación, aquí se puede ver, con la horizontal. El movimiento de la trayectoria describe los cuerpos, una parábola. En una parábola, es como una U, hay diferentes tipos de parábolas. Hay parábolas horizontales, hay parábolas verticales, hay parábolas con el centro, con el vértice en el origen, y hay parábolas con el vértice fuera del origen. Esto lo veríamos más adelante en las clases de geometría analítica, matemática, pero ocasión. Es una bala, o es un proyectil, o es un balón de fútbol, de básquetbol, de voleibol, es una pelota de béisbol y una curva, ¿no? Realmente decimos que hace una curva, si es una curva, pero su nombre físico adecuado es hace una parábola, o es un tiro parabólico, o es el movimiento de un proyectil. Entonces, aquí tiene B y Y, que es de la vertical, y aquí tiene B y X, que es el componente de la horizontal. Va a llegar un momento que lanzar el objeto va a generar una inclinación, que es la tangente, y va a llegar un momento que el objeto va a llegar a alcanzar su altura máxima, que es Y máxima, y va a empezar a descender hasta llegar al suelo. Por ejemplo, en un ejemplo de una bala en las Olimpiadas. Entonces, cuando el proyectil inicia su trayectoria, su velocidad inicial es 0, y el proyectil termina su trayectoria, su velocidad final es 0. Entonces, ¿cuáles son los elementos del tiro parabólico? BI, que es la velocidad inicial, ángulo de inclinación. B y X, bueno, V y X, que es el componente horizontal de la velocidad inicial. V y Y, que es el componente vertical de la velocidad inicial. Entonces, hay dos componentes para la velocidad inicial: velocidad inicial de X y velocidad inicial de Y. Aquí, en el caso del eje de X, lo voy a relacionar con el coseno, y en el eje de Y relacionar con el seno. Entonces, velocidad inicial de X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo de inclinación. Velocidad inicial de Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo de inclinación. ¿Qué características tiene el tiro parabólico? Bueno, la velocidad del proyectil para un tiempo determinado de vuelo es igual a velocidad de X al cuadrado más velocidad de Y al cuadrado, donde velocidad de X es igual a velocidad inicial de X, que es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, y velocidad de Y es igual a velocidad inicial de Y menos la gravedad por el tiempo, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. La componente horizontal de la velocidad es constante e igual a la componente inicial. La componente vertical disminuye conforme el proyectil asciende. Cuando la componente vertical de la velocidad es 0, el proyectil en ese instante alcanza su máxima altura, que es lo que les decía. Entonces, la altura máxima para que alcance un proyectil se obtiene mediante la fórmula Y máxima o altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo entre 2 veces la gravedad, o 2 por la gravedad. O también va a ser igual a la multiplicación de la velocidad inicial por el seno del ángulo elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. El alcance de la horizontal, es decir, lo más lejos que puede llegar el proyectil de manera horizontal, es X es igual a BI cuadrada por seno cuadrado del ángulo sobre la gravedad.
El tiempo que tarda el proyectil en alcanzar su altura máxima va a ser igual a E es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. El tiempo total de vuelo de un proyectil siempre va a ser el doble del tiempo que tarde en alcanzar su altura máxima. La magnitud de la velocidad con que es disparado un proyectil, la magnitud de la velocidad con que se impacta con la superficie, suponiendo que este es completamente horizontal. Apago el enchufe porque luego se mueve y se desconecta y me quedo sin luz. Vamos a ver un ejemplo muy rápido, muy sencillo. Un proyectil se dispara con una velocidad de 50 metros sobre segundo y forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, o sea con el eje. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Considera gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la fórmula de la altura máxima es esta. Podemos utilizar esta o esta dependiendo de los datos que nos den. Entonces dice que tenemos velocidad inicial de 50 metros sobre segundo, un ángulo de 5 grados, una gravedad de igual a 10 metros por segundo cuadrado, una altura máxima, no la sé, es la que me la están preguntando. Entonces mi fórmula es altura máxima es igual a velocidad inicial cuadrada por el seno cuadrado del ángulo entre 2 veces la gravedad. Entonces al sustituir altura máxima es igual a 50 metros sobre segundo al cuadrado, que es la velocidad inicial, por el cuadrado del ángulo de 45 grados entre 2 veces la gravedad. Aquí me dicen que considere gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces 50 por 50, 5 por 5 son 25 y 2500 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. El equivalente al seno cuadrado de 45 grados, el seno de 45 grados es raíz cuadrada de 2. Entonces raíz cuadrada de 2 se eleva al cuadrado. Entonces 2500 metros cuadrados sobre segundo cuadrado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Todo esto sobre 2 por 10, 20 metros sobre segundo cuadrado. Entonces al multiplicar todo esto nos da 1250 metros cuadrados sobre segundos cuadrados sobre 20 metros sobre segundo cuadrado. Esto es igual a 62.5. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que es la mitad. Acá arriba es la mitad, 1250 de 2500. ¿Por qué? Porque al sacar la raíz cuadrada de 2 sobre 2 nos queda un medio. Entonces 2500 por un medio, aquí hacemos como si le ponemos 1, 2500 por 1, 2500 sobre 1 por 2, 2, entonces queda 2500 sobre 2, entonces queda 1250. Ahora, 1250 entre 20, todo está en metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a dar cuenta que metros con metros se van y queda un metro. Segundos cuadrados con segundos cuadrados se van y nos queda altura máxima o Y máxima 62.5 metros. A continuación vamos a ver el tema de... Entonces vamos... El tema de las máquinas, retomando el tema del trabajo mecánico. Una máquina simple es un dispositivo utilizado para cambiar la magnitud y aplica una fuerza de modo directo, como son la palanca, el plano inclinado, la polea, y también son 4 tipos de máquinas. Una palanca es una máquina que solo requiere de un apoyo o soporte y una barra de cualquier longitud. Entonces, la fórmula es F1 por D1 es igual a F2 por desplazamiento 2 o distancia, que en este caso, como estamos hablando de trabajo mecánico, acuérdense que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, entonces aquí la D va a representar el brazo de palanca. F1 es igual a la fuerza aplicada en newtons, D1 es brazo de palanca de la fuerza 1 en metros, F2 es fuerza equilibrante de newtons, D2 es brazo de palanca de la fuerza 2 en metros. El plano inclinado es la máquina que al empujar o deslizar un cuerpo cambia su nivel. Fuerza es igual a longitud del plano inclinado, esto es igual, fuerza por longitud del plano inclinado es igual a peso del cuerpo por la altura del plano inclinado. Y la polea es una máquina que consiste en una rueda acanalada que gira sobre su propio eje. Aquí tenemos los ejemplos, la polea móvil. En la polea la fuerza de la cuerda se mide en newtons,
En la polea móvil, el peso del cuerpo se mide en newton. El torno es la máquina que aprovecha el giro o momento que se le da a un cilindro o rueda por medio de una manivela. F mayúscula por R minúscula igual a W por R mayúsculas. Entonces F es igual a fuerza de la manivela, o en la manivela en newtons. R es el radio de la manivela, por eso se calcula por circunferencia. Peso en newtons y R mayúscula cilindro. La potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo. Va a ser igual a trabajo sobre tiempo. La potencia va a ser igual a joule sobre segundo, y joule sobre segundo va a ser igual al watt. Por potencia de la luz se mide watts. Un kilowatt es igual a 1000 watts, y un HP, que esto quiere decir caballo de fuerza, es igual a 746 watts. Potencia es igual a fuerza por distancia o desplazamiento sobre tiempo, o potencia es igual a fuerza por velocidad. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Al realizar un trabajo de 1500 joules en un tiempo de 0.5 segundos, ¿cuál es la potencia desarrollada? Trabajo es igual a 1500 joules, tiempo 0.5 segundos. Potencia es igual, dijimos que trabajo sobre tiempo, T mayúscula sobre T minúscula. En este caso, estos 1500 los voy a dividir entre 0.5 segundos. Esto es igual a 3 watts. O 3 kilowatts. Si lo convertimos a kilowatts, 3000 watts es igual a 3 kilowatts, porque cada 1000 watts son 1 kilowatt. ¿En cuánto tiempo se desarrolla un trabajo de 2500 joules? No, 2400 joules con un motor de 800 watts de potencia. Entonces, el tiempo es igual a trabajo sobre la potencia. Trabajo es igual a 2400 joules, potencia de 800 watts. 2400 entre 800 joules sobre watts es igual a segundos. Entonces, porque son tiempo, 2400 entre 800 3 segundos. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Sus unidades son joules o las calorías. Esto lo vamos a ver en otro tema porque no nos va a dar tiempo, en otro video, perdón. Y bueno, hasta aquí dejamos esto.